Bueno, habiendo concluido con este mandamiento, es que vamos a pasar a lo que vamos a meditar en este momento. Siempre el tiempo se nos va tan rápido que ya para cuando acordamos ya es hora de terminar. Espero, bueno, eso creo que es una buena señal, ¿no? Cuando está uno entretenido, pues pasa más rápido que cuando si estuviéramos bien aburridos, pues tal vez diríamos, ya, que acabe, por favor. Sin embargo, lo estamos disfrutando mucho. Y hoy vamos a hablar acerca de una parábola más. Insisto, se me ha hecho muy interesante cuál ha sido la proyección que le hemos estado dando a las parábolas. Y como ahí lo dice, historias desafiantes. Son historias que nos desafían a pensar diferente, a mirar fuera de la caja. Desde otro ángulo, la misma historia que tal vez hemos escuchado por muchas veces, desde que éramos niños, algunos hemos escuchado esta historia, pero esta vez tratamos de darle un enfoque que nos haga mover un poquito el piso, pero no para algo malo, sino para hacernos entender de una forma diferente lo que ya teníamos. Y esta vez meditaremos en la parábola de la semilla de mostaza. Una parábola que conocemos mucho, que hemos leído muchas veces y que es muy corta. Leeremos en Lucas capítulo 13, versículos del 18 al 19. Lucas capítulo 13, versículos del 18 al 19. Y esa es toda la parábola que tendremos en este momento. Leeremos la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Es la versión que vamos a leer. Dice: Entonces Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín, crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en las ramas. Repito. Entonces Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en sus ramas. Como que una historia muy corta para representar algo tan grande. Cuando nosotros meditamos en esta historia, parecía que iba a ser algo que veríamos en un instante, algo que en un momento se acabaría, como que no hay mucho de dónde sacar, pareciera. Pero cuando nos adentramos en ella, vamos encontrando muchas lecciones que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria. El propósito de este sermón es que cada miembro considere su vida y se preocupe por mostrar cuán agradecido está con Cristo por la salvación que le da. Es decir, todas las cosas grandes tienen que empezar por algo pequeño. Y ese principio, eso tan pequeñito, puede llegar a transformar algo muy, muy grande. Me asombra mucho cuando en las banquetas, ¿sí saben lo que es la banqueta? Perfecto. Me asombra mucho cómo en las banquetas es un concreto, es cemento muy, muy duro, muy fuerte, pero de repente, sin saber exactamente por qué, empieza a salir una planta que parece delgadita y sin chiste, pero va creciendo y llega a levantar el pavimento, llega a levantar el cemento, llega a destruir todo aquello que parecía tan duro y tan inmovible. Pero hace unos meses, hace unos años atrás se veía esa planta tan indefensa. Es que todas las cosas grandes comienzan de algo pequeño. El reino de Dios es grande, pero comienza como algo muy pequeño, y lo veremos a través de 3 secciones. ¿Cómo ha sido el comienzo de Jesús? ¿Cómo fue el comienzo de Cristo y a dónde llegó? ¿Cómo ha sido el comienzo de la iglesia y a dónde llegó? Pero también, ¿cómo ha sido el comienzo de la palabra en nosotros y a dónde llega cuando la dejamos avanzar?
Una parábola es una forma terrenal de decir cosas espirituales, es una forma de decir cosas que no entenderíamos de otra manera, de una manera bastante sencilla. Y fíjense cómo esta parábola, insisto, hay veces que quisiera decir tanto, pero no sé cómo poderles decir todo lo que quisiera. Cuando nosotros vemos esta lección en otras partes de la Escritura, porque también la encontramos en Mateo, también la encontramos en Marcos, esta misma historia, nos dice que la mostaza es una hortaliza, que la mostaza es un árbol, bueno, es un arbusto y no en sí un árbol de tronco, sino es un arbusto de muchas ramas. Nos dice que como hortaliza tiene la capacidad de que nosotros podamos utilizarla especialmente para comer. Mira, les presentaré unos ejemplos de hortalizas. Una hortaliza, por ejemplo, es una zanahoria, es un pepino. Parte de las hortalizas son los pimientos, son el brócoli, son las lechugas. Incluye frutas, incluye verduras y son regularmente cosas que se siembran en un lugar más controlado, no nada más al aire libre. Y se tiene especial cuidado por ellas. La mostaza, yo me imaginaba, yo pensaba en mi cabeza cuando era niño, ¿qué es la mostaza? Pues la única mostaza que yo conozco es la que le echamos al hot dog o a la hamburguesa, ¿cierto? Esa es la única mostaza que a mí se me ocurría. ¿Cómo será la planta? ¿O a qué se referirá cuando dice que es una semilla de mostaza? Bueno, en la antigüedad, la mostaza o la planta de mostaza se utilizaba, esta semilla se molía. Y cuando se molía, se obtenía un condimento y tenía la capacidad de darle un sabor diferente a los alimentos, pero también tenía la capacidad de ser curativa. De hecho, se dice, a mí no me tocó, pero creo que tal vez los abuelos, les tocó que usaban parches de mostaza. Cuando algo les dolía, usaban parches de mostaza. Insisto, no fue algo que me tocó, pero tiene tantas propiedades curativas como tiene propiedades culinarias, propiedades que le dan un buen sabor a la comida. Y es así como lo usaban. Molido, lo machacaban, lo aplastaban todo, y en ese polvo que quedaba era con lo que utilizaban como medicina o como condimento. Regularmente la mostaza que se está hablando es una mostaza negra, es una mostaza como la semilla que les he mostrado en este lugar. Es una mostaza, es una semilla muy diminuta. Aunque no es la más pequeña de las semillas, pues hay una orquídea que tiene unas semillas más pequeñas. Sí es una semilla muy pequeña. Una semilla que tiene como el tamaño de la cabeza de un alfiler. Así de grande o así de pequeña es esa semilla. Y llega a producir un arbusto que crece entre 2 a 3 metros de altura. Por eso el Señor la representaba de esta manera. Cómo algo tan minúsculo podía llegar a convertirse en algo tan grande. Algo que parecía insignificante, algo que si uno no le pone atención, realmente no lo puede distinguir, no puede encontrar en él algo maravilloso. Pero cómo esta semilla llega a convertirse en algo que es visible a la vista de cualquiera que pase por allí. La parábola puede ser entendida de dos maneras. La iglesia pequeña se convertirá en algo grande que llenará todo el mundo. Y algunos llegan a decir, nada más para ponerlos en contexto, que habla acerca de cómo la iglesia se junta con imperios, como por ejemplo el Imperio Romano, y de esta forma tiene un crecimiento desmedido y llega a invadirlo todo. Mi convicción es que nos hace recordar cómo empieza con algo pequeño y llega a convertirse
en algo tan grande. Y esto nosotros lo podemos ver en muchas cosas. Esto es más o menos como llega a convertirse la semilla de mostaza. Insisto, lo veíamos como esta cosa tan diminuta, pero llega a convertirse en un árbol o en un arbusto de este tamaño. Miren, este tema nos hace ver cómo de nada podemos convertirnos en todo. Y es así como tiene por título en este momento este sermón. De nada a todo. Compárenlo. Una semilla diminuta. Si la pusiéramos en nuestro dedo, así de pequeña es esta semilla. Tenemos que hacer mucho zoom, agrandar mucho la imagen para que nosotros podamos ver ese diminuto grano. Pero qué maravilloso es cuando nosotros podemos ver el árbol ya convertido, esa semilla ya convertida en un árbol. La palabra de Dios, la iglesia y el mismo Jesús, a veces parecían algo tan diminuto, tan insignificante. Parecía como que no iba a llegar muy lejos, como que no iba a transformar nada. Pero en cuanto tocó tierra y empezó a crecer, transformó todo lo que había. Transformó todo lo que se creía y cambió todo el mundo. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestras vidas, nos transformará completamente. Es una semilla diminuta, es cierto. Pero ¿sabían ustedes que las cosas más pequeñas a veces son las más mortíferas? Por ejemplo, esta foto no me gusta mucho porque no me gustan las arañas ni los escorpiones. Pero son minúsculos, ¿cierto? Son tan minúsculos que a veces pudiéramos ni darnos cuenta y pisarlos, pues con nuestro pie es suficiente. Pero llegan a ser tan venenosos que pueden acabar con una persona. Pero aún así existen cosas más pequeñas, como esta rana, como este pulpo. Animalitos que caben en nuestro dedo, en nuestra mano, que no se necesita gran esfuerzo para poderlos cargar. Pero cuidado con tocarlos. Toca un animalito de esos y tiene una toxina tan mortífera o tan dañina que nos va a afectar grandemente o posiblemente nos lleve a la muerte. Solo con tocarla. Solo con acercarnos a ellos, pero parece diminuto. Pero si no lo valoramos, podríamos lamentarlo por mucho. Por eso hablamos del mismo Jesús. Cuando nosotros pensamos en Él, nos damos cuenta de cómo a algunos les parecía una persona no muy importante. Nació en Belén, de una ciudad de la cual no se espera nada, en un pesebre. Solo unos pastores fueron a verlos el día de su nacimiento. Personas que parecían sin importancia, son pastores. No fueron a ver los reyes, ni nació en palacios, ni nació con una gran fiesta, ni con una grande ceremonia donde todo el pueblo se enterara. Nació en un lugar tan minúsculo, según nos dice Mateo 2:6 y nos dice Lucas 2:7. En un lugar inimaginable, en un lugar que parecía, ¿qué de bueno podría venir de allí?, decían algunos. No era millonario, era un hombre pobre. Decían algunos, ¿este no es hijo de José el carpintero? Como menospreciándolo la profesión que él tenía, pues pudiera ser que no tuviera millones en su cuenta, ni un carruaje del año, ni el caballo último modelo. Era un hombre que no tenía dónde recostarse, que no tenía un lugar donde refugiarse.
Él no venía de una familia elocuente, venía de un simple carpintero, no era una familia de pensadores, no era como que los ministros, los sacerdotes, las personas encargadas de llevar a cabo la adoración, eran hijas de una muchacha de 16 a 18 años y de un carpintero que tal vez no tenía los grandes estudios. Dice Isaías que no era bien parecido, no era guapo, o sea, no era alguien que al verlo pasar dijera uno, tengo que hablarle o llamar a la atención de las personas. Parecía una persona menos que normal. Era una persona que lo mataron de una forma humillante, de la peor de las maneras en su época, siendo clavado en la cruz como el peor de los criminales, siendo clavado en la cruz como una persona perversa, como una persona mala, como una persona menospreciada. Ese es el Jesús el cual el mundo vio. Pero ese mismo Jesús, menospreciado y humillado, llegó a convertirse en la persona más importante de la historia. Llegó a convertirse en una persona tan importante que simplemente las eras están separadas a partir de su vida, ¿cierto? Antes de Jesús y después de Jesús. Así de importante es. Llegó a convertirse en una persona tan importante que cuando volteamos a todos lados, en alguna parte nos hemos de encontrar algo que haga referencia a Jesús. En los deportes, muchos deportistas tienen frases bíblicas, tienen cosas que hablan acerca del mismo Cristo. En la lucha libre, en los gobiernos, en la política, todo el mundo habla de Él. Porque decía Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque a pesar de que hoy parezca que no tengo mayor importancia, voy a transformar todo lo que está a mi alrededor. Ese es Jesús. Algo que parecía insignificante como una semilla de mostaza, lo vimos cómo cabía en el dedo. Pero cómo llegó a cambiarlo todo. Dice Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12. Porque no hay otro nombre en el cual nosotros podemos encontrar salvación. Sino es solamente a través de Cristo. Entonces se convierte en muy importante, no solamente importante, sino algo de vida o muerte. Mientras que ellos la desecharon, llegó a convertirse en la piedra angular, llegó a convertirse en el parteaguas, llegó a convertirse en la puerta que lleva hacia la salvación, en el camino que nos puede rescatar de todos los males en los que nos podamos encontrar. Alguien que parecía no importar, se convirtió en todo. Hechos 2:36 dice que a este Cristo que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor. Y Él es Rey. Dice Romanos 8:34 que Él está con el Padre. Llegó a transformarse en todo, a tal grado de que es el mediador, es el que está a un lado de Dios, intercediendo por nosotros. Alguna vez me preguntaron, ¿te hubiera gustado nacer en el tiempo de Cristo? ¿Te hubiera gustado haber vivido cuando Cristo andaba en la tierra? Y es una pregunta bastante difícil, porque muy probablemente no hubiera creído como muchos no creyeron. Tal vez lo hubiera visto menospreciado igual y tal vez diría lo mismo, es uno más. Hoy puedo ver todo el panorama completo y puedo reconocerlo y puedo saber lo que Él ha estado haciendo para mí, pero si de repente llegaba Él y me decía, oye, vengo a transformar tu vida y yo voy a resucitar, pues tal vez yo diría, pues nunca he visto a nadie resucitar. ¿Cómo voy a saber que tú verdaderamente lo vas a hacer? Hoy puedo disfrutar de eso.
Pero si hubiera vivido cuando él estaba allí y le hubiera creído, también hubiera sido algo maravilloso, ¿cierto? Haber andado donde él anduvo, haber visto todas las cosas que hoy son, creemos por fe, haberlas visto realizarse. Es una pregunta difícil, porque él lo llena todo. Porque no hay un momento en el cual podamos estar sin él, sin disfrutar lo que él es. Hace unos años, tal vez, para mí, para usted, podía haber sido nada. Pero yo sé que para los que estamos aquí, hoy lo es todo. Él vive lo que éramos antes de lo que somos hoy. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 23. Él vino a hacer Él vino a quitar la división que había entre Dios y nosotros. Él vino a hacer una reconciliación, era la palabra que estaba buscando. Él vino a reconciliarnos. Él vino a darnos la oportunidad de encontrar un lugar o de encontrar una esperanza. Cosa que sin Él no tendríamos. Aquel que nació en Belén, aquel que estuvo en un pesebre, aquel que nadie fue a ver cuando nació, aquel que no tenía nada, que era simplemente un carpintero. Hoy es mi vida. Hoy lo es todo. Y no sabría qué hacer si Él no estuviera con Él. Así de maravilloso es Hechos capítulo 2, versículos 32 y 34. A este Jesús resucitó Dios. Él es el que nos da a nosotros la esperanza de poder saber que un día resucitaremos. Porque Él lo hizo. Siguiente punto. Les digo, volteo a ver el reloj y ya para cuando acuerdo ya faltan 10 minutos para terminar. De todo a nada. La iglesia. Volvamos en el tiempo. Año 33. ¿Qué era la iglesia? Año 34. Año 35. ¿Qué era la iglesia? ¿Cuántos conformaban la iglesia? ¿Con cuántos se inició? Veamos en el pasado. Inició con 12, con 120, con 3,000. Pero aunque fueran los 3,000, ¿qué tanto son 3,000 en comparación con millones? O con cientos de miles. En ese día, cuando se bautizaron los 3,000 en Hechos 2, había como 50,000 personas. Y solo se bautizaron 3,000. Lo que trato de que nosotros apreciemos es que la iglesia empezó siendo muy poco. En Hechos dice que algunos hablaban acerca de la iglesia y decían, déjala hombre, no están haciendo mucho, déjala. Si prospera, pues es de Dios, pero si no, va a ser como todos los demás líderes que llegaron años atrás y que iniciaron algo y que al poco tiempo se acabó. Déjalo. En la iglesia no todos quieren estar. Y precisamente porque para algunos sigue siendo insignificante. Precisamente porque para algunos sigue siendo algo minúsculo. ¿Para qué? Y a veces no es fácil. A veces no es fácil estar en un lugar donde hay que portarse bien, aunque pareciera que no lo amerita. Estaba viendo una serie y decía el personaje principal, dice, siempre que intento hacer las cosas bien, me va mal. ¿Para qué voy a seguir haciéndolo bien si siempre me va mal? Cada vez que intento a responder cómo se tiene que responder, actuar como se tiene que actuar, me enseñan que no es así y termino peor. A veces no es fácil. Y aunque parezca que empezó pequeña, como en el arca de Noé, 100 años predicando, 120 años predicando, para que al final en el arca entraran 8 personas. 120 años o 100 años predicando para que nomás 8 se salvaran. A veces así parece. La iglesia empezó en un pequeño lugar, Hechos 2, en Jerusalén. Una ciudad importante para los judíos, pero
no necesariamente la más importante para el imperio. Una ciudad que empezó con un grupo, una iglesia que empezó con un grupo pequeño, como les decía, Hechos 1:9, aproximadamente 120 personas. ¿Qué movimiento podía ser un movimiento de 120 personas? Es como si la iglesia empezara con menos de los que somos acá. Diríamos, pues ¿a dónde van a llegar? Un grupo tan pequeño contra todo Grapevine, que son como 50,000, 60,000 personas, o contra todo el Metroplex, o contra todo Texas, o contra todo Estados Unidos. ¿Qué van a poder hacer 120 personas? Pero es ahí donde nosotros podemos ver las maravillas de Dios. En el año 33, hace aproximadamente 1990 años, eran 120. Hoy somos millones. Porque Dios transforma las vidas. Mientras algunos decían que esto se acabaría pronto, la iglesia siguió avanzando y avanzando y llegó hasta Éfeso, llegó hasta Galacia, llegó hasta Corinto, hasta Colosas, hasta Tesalónica y cubrieron todo. Es maravilloso ver cómo Pablo decía, voy a ir hasta España. He cubierto todo lo que he visto. Todos los lugares que he encontrado los he llenado de la palabra. Le reclamaban a Pedro y le decían, oye, ya transformaste allá y ahora vienes también aquí. Andas predicando por todos lados acerca de este Cristo. Porque se convirtió en la institución más importante de la tierra. Dios instituyó dos cosas, el matrimonio y la iglesia. Y la iglesia es el lugar, es la institución más importante a la cual nosotros podemos pertenecer. Porque en la iglesia están los que buscan a Dios. En la iglesia están los que estamos batallando. Y nos podemos ayudar. No es sencillo predicar. Y mientras yo estoy debilitado, yo sé que ustedes podrán decirme, hey, yo ya pasé por eso, no te preocupes, mira, yo lo hice así, lo hice de esta manera y te puedo ayudar de esta manera. Y como lo hemos platicado muchas veces, cuando más lo necesité, ahí estuvieron ustedes para mí. Porque eso nos hace iglesia. Porque ahora nosotros estamos en ese lugar de donde proviene la palabra iglesia, ¿no? Proviene del griego eclesia, que quiere decir los llamados fuera, y es a donde nosotros estamos perteneciendo ahora. Aquella iglesia que parecía sin importancia y que era menospreciada, hoy es la más importante. Cuando nosotros dejamos que las cosas pequeñas se transformen en las cosas grandes, nosotros podemos ver un gran cambio. 120 personas, y hoy en esta congregación somos más que los que empezaron en esa época. Nada más en esta congregación. Alrededor de nosotros, ¿cuántas iglesias de Cristo hay? En un radio de 10 millas, en una circunferencia de 10 millas, más de 24 congregaciones. Porque eso es en lo que ahora se ha convertido. Después de ser tan pequeño, se convirtió en algo muy, muy grande. Y por último, la palabra en ti. La palabra para muchos es algo extraño y algo de locos. Dice Corintios que para algunos es tropezadero, para otros es locura. Que Cristo es una historia mitológica, que la Biblia es una historia que alguien se inventó y que muchas personas han ido transformando y que solo es una historia más, como hablar de Hércules o como hablar de Zeus o como hablar de cualquier historia o cualquier dios que los antiguos tuvieron. Es lo que algunos dicen, un libro más, como tantos libros hay. Un libro que así es cierto, tiene buenas lecciones, tiene buenas historias, hay cosas que nos pueden ayudar, pero
Es como cualquier otro libro de superación personal. Decía Voltaire, y lo digo así porque no sé mencionarlo de una mejor manera, esto se va a acabar en un instante. Antes de que yo muera, esto no existirá más. Esa palabra terminará y quedará olvidada como cualquier otro libro ha quedado olvidado. Pero la palabra sigue viva. Lo veíamos ya anteriormente, Hebreos capítulo 9, versículo 4. 7, perdón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es el único libro que tiene vida propia. Según nos dice este versículo, es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el alma, hasta partir las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos de los hombres. Eso es lo que puede hacer en tu vida y lo que hace en la mía. Yo no soy nada si no es a través de lo que Él me ha enseñado a través de su palabra. Yo no tengo nada por mí mismo si no es a través de lo que Él hizo para mí. Porque aunque pareciera insignificante, me transformó. Porque pareciera que era de poco intelectual, como algunos llegan a decir, llega a cambiar la vida de las personas. Porque aunque parezca que es para gente que no ha ido a la escuela, o que algunos pueden llegar a decir, ¿qué me puede enseñar? La palabra anima, conforta, enseña, muestra el camino adecuado. Si dejas que esa pequeña semillita penetre en tu corazón, te transformará de una manera que no imaginas. Te ayudará a poder enfrentar la vida de una forma diferente. Lo hemos dicho ya, no es que no tengamos problemas. Todos aquí tenemos problemas. No es que la vida va a ser color de rosa y ya no vamos a encontrar ninguna dificultad, todo nos va a salir bien. No, eso no es. Sino que nos enseña cómo poderlo enfrentar. Sino que nos enseña a tener una paz diferente, porque Él dice, yo mi paz os doy, mi paz os dejo, pero no es una paz como la que el mundo ofrece, sino es una paz que nos hace estar tranquilos en medio de las dificultades. Esa pequeña semilla puede transformar tu vida. Puede transformar mi vida. Parece insignificante, lo sé. Parece como que no tiene chiste. Pero si le dieras la oportunidad, si la dejaras que actuara, entonces disfrutarías de esto, de esta maravilla. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículos de 26 al 31, la palabra de Dios transforma. Juan capítulo 14 versículo 20, la palabra de Dios anima. 2 Corintios 1:4, la palabra de Dios conforta. 1 Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21 es el libro más importante. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21. Se los leo porque se me hace que es muy interesante la forma en que lo describe. Confirmo, 2 Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La forma en que lo dice es algo que nosotros debemos de tener en cuenta siempre.
tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra. Esa es la Biblia. Esa es la palabra de Dios, la cual transforma a las personas. Porque nos alumbra en un lugar oscuro. Y confiamos en ella porque sabemos que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, no porque a ellos se les ocurría, no porque tenían una historia que contar, sino porque a través de la inspiración es que entendemos que toda la palabra es útil para nosotros. Dice Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios parece pequeña y la puede encontrar en todos los hoteles. Ahí se encuentra una Biblia en el cajón. Y a veces la podemos tener en casa. Y a veces la podemos ver eslogans diferentes con alguna frase bíblica. Pero si dejáramos que eso pequeño entrara en nosotros, nos transformaría. Concluyo con esto. Si lo pensamos bien, nos podemos dar cuenta que han existido ocasiones en que pudimos tener la oportunidad de nuestras vidas y que tal vez tuvimos en nuestras manos algo de mucho valor, pero como lo menospreciamos, no fuimos parte de ello y quedamos totalmente fuera. Como Agripa, por poquito y agarraba el reino, lo tuvo enfrente de él. Como Simón, tenía al Salvador enfrente, lo tuvo en su casa, pero tal vez lo está lamentando por siempre. Si no decidieron entregarse completamente, lo perdieron. Y lo perdieron para siempre. Algo que parecía insignificante se convirtió en todo. Hoy la oportunidad está aquí para cada uno de nosotros. Hoy la oportunidad la tenemos en nuestras manos. Y nos preguntamos, ¿cómo reaccionaremos a ella? ¿Será que lo haremos de la misma manera? Y diremos, una predicación más. Diremos, un día más de reunión. Diremos, un canto más. O dejaremos que eso pequeño empiece a transformarnos hasta convertirse en algo tan grande que lo llena todo. La decisión está en tus manos. Así que espero que lo consideres y que puedas de esta manera aprovechar la gran oportunidad que cada uno de nosotros tiene en sus manos.